Perfecto. Bueno, chicos, bienvenido al curso de Mate 5 de Education. Mi nombre es Miguel Ángel, colaborador. Yo voy a estar apoyándolos acá en esta oportunidad, en este semestre, durante toda la duración del curso. Eh, vamos a estar trabajando bajo esta modalidad. Vamos a tener aquí siempre digamos, nuestras sesiones en esta misma sala, con este mismo formato. Em, seguramente ya los muchachos de la logística pues, nos estuvieron comentando. Vamos a estar trabajando o sea, con un enfoque bastante práctico, porque ya nosotros tenemos adelantado un material que está virtualizado, un material que está disponible, donde se dio en su momento toda la teoría. Es un material que hicimos el año pasado, lo tienen disponible. Poco a poco, a medida que vamos avanzando en el curso, pues los muchachos lo irán poniendo a su disposición, igual que todos los apuntes que nosotros vamos a generar acá en clase. Pues yo se los comparto a Winder, y Winder se encarga de montar esto en un Classroom. Entiendo yo que es en un Classroom, igual que la grabación de la clase, pues para su consulta eh, en el futuro, o cualquier cosita que quieran revisar. En la medida de lo posible, por supuesto, nosotros vamos a estar intentando aquí estar abordando todas las dudas, las problemas, todas las inquietudes que ustedes tengan. Sin embargo, también por el grupo, o sea, me pueden preguntar sin ningún problema. En la medida de lo posible, pues yo voy a estar buscando de responderles. Sin embargo, bueno, como probablemente ustedes también, yo estoy trabajando de repente de 8 a 5, y bueno, seguramente en la noche, o a lo mejor más que todos los fines de semana, va a estar disponible. Pero bueno, en la medida de lo posible voy a intentar apoyarlo con, con las dudas y todo eso. Si tienen guías, muchachos, si les pasan problemas, si de repente el profesor vino, mandó una guía, una tarea o algo por el estilo, siéntanse libres de compartirla por el grupo, porque de ahí también podemos sacar ejercicios para los exámenes. Eh, o sea, para los exámenes que nosotros hacemos acá, digamos, de simulación en Education, que los hacemos preparcial, y también para los exámenes que ustedes van a presentar este trimestre. Yo particularmente doy el curso pues, muy orientado hacia lo que es el estilo de la profesora Libuska, la polaca, porque, bueno, en su momento, cuando fui el preparador de sus secciones en la Simón, pues bueno, acostumbré mucho a dar la materia en ese sentido. Sin embargo, yo tengo un enfoque también eh, muy hacia la parte de teoría. A mí me gusta que quede la teoría bien pensada. Por eso mi recomendación es que ustedes puedan ver los videos y puedan revisar los apuntes de las sesiones teóricas que llegamos a tener en su momento el año pasado, y puedan adelantar eso. Mate 5 es una materia que requiere, para bien o para mal, tener digamos, el conocimiento de Mate 1 fresco. Si te recuerdas, en Mate 1 tiene un componente práctico muy grande, pero también un componente teórico bastante importante, porque son conceptos nuevos. Acá vamos a refrescar conceptos de Mate 1, y también vamos a ver conceptos nuevos, pero o sea, se van a dar cuenta inmediatamente que vamos a estar haciendo analogías cada 2 por 3 de esto se hace así en Mate 1, esto se hace así en Mate 5, esto es muy parecido, esto se hace un pelo diferente. De repente Mate 1 era una recta tangente, aquí va a ser un plano tangente. Ese tipo de cosas las vamos a estar viendo muy a menudo. Em, desde mi experiencia, muchachos, yo les voy a hacer una breve recomendación acá para lo que sería su flujo de trabajo en esta materia. Por supuesto que ustedes tienen su metodología, después de todo estar en este punto, pero solamente es mi recomendación, pues si acaso en algún momento se sienten que no le están viendo el queso a la tostada, ¿no? Entonces, con respecto a la parte de teoría, pues bueno, sinceramente yo pienso que el libro que se recomienda del departamento es bastante chévere. Lo que pasa es que el libro no es amigable. O sea, es cero, cero, cero user friendly. O sea, te tienes que sentar, tienes que leer el poco de teorema en letra chiquita. Eso está chimbo. Por supuesto, cuando uno no tiene tiempo, obviamente no lo va a leer, pero sinceramente yo lo recomiendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este, También hay resúmenes de teoría que están bastante chéveres, que también se los voy a estar dejando por acá.
y que en un momento pues de un apuro, de un aprieto, que eso es normal en la Simón, los pueden consultar. Entonces, el libro que recomienda el departamento, de todas maneras eso está en el programa, pero es el Tromba, es el, a ver si ven, Tromba. Entonces, bibliografía. La edición, verdad, no sé qué edición tengo yo, realmente hace mucho tiempo que no la consulto porque ya bueno, tengo toda digamos, la teoría la tengo yo organizada y sacada con pinza, pero este es el libro recomendado por el departamento. ¿Ok? Desde el punto de vista de las guías, pues bueno, hay un montón de guías por allí. También la profesora le gusta, para los que ven clase con ella, ella manda tareas todos los trimestres y eso lo pueden utilizar como un guía. Sus exámenes son muy parecidos a sus guías. Sin embargo, como no todos ven clase con ella, pues también en general yo les recomiendo que se chequen también para la parte de teoría la guía del profesor Barrera. ¿Ok? Porque también tiene un resumen bastante chévere. O sea, esto también es como parte, esto como para la teoría, pero acá hay un resumen de teoría, que es bastante chévere. Igual que la guía de Saúl, que es teórico-práctica, Saúl Utrera. Que eso está disponible, él tiene un blog, tú te puedes, o, sí, bueno, tiene un blog, eso no está disponible en Gecko. Tienes que agarrar, tienes que googlear guías Saúl Utrera Mate 5 y te sale su blog y ahí están sus guías. Si no, cualquier cosa, si no las llegan a encontrar, me las piden. Esto también tiene un resumen más ejercicios propuestos. No, mentiras, que esto es propuesto, esto es resuelto. Y está bastante chévere. El estilo de Saúl es idéntico, exactamente lo mismo que el estilo de la profesora. Así que bueno, aquí hay para, para los dos profesores que generalmente dan esta materia. Porque últimamente no ha habido otros sí que las que dan querido. Y como, bueno, para la parte de ejercicios, netamente ejercicios, está, por supuesto, la guía de Saúl, que tiene ejercicios resueltos, si los quieres ver inicialmente, la guía de Valera tiene ejercicios resueltos también, pero está la guía de Fari también, por supuesto, él tiene una guía de Mate 5 que también está disponible en Gecko. Sin embargo, esa guía yo no la he chequeado muy bien. Sé que tiene ejercicios bastante interesantes, pero no la he chequeado porque es larguísima, las guías de Fari son larguísimas, eternas. Entonces no les he echado uno, sin embargo la pueden revisar. En particular, a mí me gusta la guía de la profesora, porque esa guía tiene ejercicios que son muy de desafío, o sea, cero perdedera de tiempo esa guía, o sea, cero ejercicio sencillo, ahí tú llegas y vas al grano. Tienes ejercicios que te pueden dejar pensando un buen rato, tienes que imaginar mucho, tienes que trabajar mucho esa parte visual, tres dimensiones, apoyarte en álgebra si lo tienes que hacer, graficar, dibujar, etcétera, porque es muy desafiante en ese sentido. Esto es para la práctica. Y bueno, esto en general es mi recomendación. Y bueno, por supuesto, por ahí están los exámenes, que también están bastante chéveres. La idea es pues, que puedan abarcar la mayor cantidad de ejercicios. Cero les recomiendo yo, muchachos, es que se aprendan a resolver los ejercicios en Mate 5, porque pasaría lo mismo que pasa cuando te aprendes los ejercicios de memoria en Mate 1, que te cuesta. O sea, se vuelve muy complicado, muy cuesta arriba. Entonces es mejor buscar la manera de entender la teoría, de relacionar la parte analítica con la parte geométrica, para que puedas tener un conocimiento más amplio. Y la verdad es que los ejercicios suelen salir mucho más fáciles por allí. De todas maneras, yo voy a intentar buscar la manera de transmitir esa forma mía de ver los ejercicios, eh, para que ustedes tengan, digamos, alguna referencia, ¿no? Entonces, bueno, esa es como mi recomendación, bastante general. Nosotros también vamos a estar haciendo algunos ejercicios o algunos parciales en simulacro para que ustedes los puedan tener a la mano previo a los exámenes y puedan practicar también. Y con respuesta, por supuesto. Em, bueno, creo que hasta ahí está bien de introducción. Les comento un poquito de la materia, pero los que estén viendo
por primera vez. Esta es una materia que antes se solía dar en dos partes. Una parte que es toda la parte diferencial, que tiene que ver con la diferenciación de funciones. Vemos prácticamente todo lo que se ve en Mate 1, límites, continuidad, diferenciabilidad de funciones. Agregado acá nuevo serían las derivadas parciales y las derivadas direccionales y algunos teoremas adicionales de regla de la cadena y derivadas direccionales, pero luego vemos la parte que se ve en Mate 2, aquí en Mate 5, que es la parte de integrales, y generalizamos lo que se ve en Mate 2. Ya no solamente integramos sobre el eje X, sino vamos a integrar sobre trayectorias en 2D, podemos integrar trayectorias en 3D, podemos integrar sobre regiones en el plano, podemos integrar no solamente funciones como las de Mate 1, que son funciones de una sola variable, sino vamos a poder integrar funciones de varias variables. Podemos integrar funciones que son campos escalares, campos vectoriales, que es lo que que es lo que les voy a intentar transmitir hoy, que son todos los tipos de funciones que vamos a estar revisando. Últimamente he visto que se hace más bien con un estilo de 4 exámenes. Se da un primer examen que, si mal no recuerdo, llega hasta diferenciabilidad, y luego se da otro examen que llega hasta derivadas direccionales, plano tangente, desarrollo en Taylor de funciones de varias variables, y luego empieza la parte de integrales. Creo que la parte de integrales al principio llega hasta integrales doble y teorema de Green, y luego viene la parte de integrales triple y aplicación. Sí, creo que esa es la forma como se está dando ahorita. No sé si todos los profesores lo hagan así, no sé si vamos a tener un parcial departamental, pero bueno, aquí vamos a intentar cubrir la mayor cantidad de problemas y de ejercicios posibles para que ustedes tengan un big picture de lo que se pueden encontrar. Ahí te mandé un cronograma de Adames. Ya, disculpen, no te escuché. Dame un segundo. Ahí te mandé el cronograma de Adames. Ah, perfecto, excelente. Entonces, bueno, estoy viendo que va a ser un 50-50, como era antes. A ver, por lo que se ve, si eso está actualizado, entonces va a ser 50-50, por lo menos con el profesor. Me parece perfecto. A mí ese estilo me gusta bastante, pero bueno. Chévere, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo acá al principio? ¿Y cómo se relaciona esto con Mate 1? Aquí vamos a hablar súper de Mate 1. Porque en Mate 1 nosotros agarramos y a partir del segundo examen aprendemos cuáles son las nociones de límites, luego aprendemos las nociones de derivada, aprendemos a derivar y luego aplicamos esos conocimientos. Que es en el tercer parcial, donde hacemos la gráfica esa larguísima, luego aplicamos esos conocimientos también en aplicaciones, en problemas de optimización, etc. Acá no suelen salir mucho de eso, de problemas de optimización. Tampoco es que les voy a decir que no va a salir. No vayan a pensar que yo les estoy diciendo que eso no sale. Porque sí, si te los encuentras en las guías. Te los encuentras en las guías que tienes de repente un problema de optimización y tienes que trabajarlo utilizando también, como en Mate 5, o en Mate 1. Tenías que hacer eh, máximos y mínimos y todas esas cosas. Aquí también vamos a ver eso, vamos a ver máximos y mínimos de funciones que son campos escalares. Pero para nosotros poder llegar hasta ese punto, de poder visualizar, de poder identificar y de poder trabajar con ese tipo de funciones nuevas, vamos a comenzar entendiendo cuáles son los objetos con los que nosotros vamos a trabajar. En Mate 5 lo que vamos a hacer es buscar de generalizar todo lo que vimos en Mate 1 y todo lo que vimos en Mate 2. Evidentemente, cuando eso ocurre, salen ideas nuevas, salen conceptos nuevos que de repente no consideramos, pues porque estamos trabajando en un marco mucho más pequeño, ¿no? Entonces acá lo que nosotros vamos a hacer es estarnos moviendo en diferentes conjuntos, muchachos. Vamos a poner acá. Esto sería conjuntos en R. Como ustedes trabajaron en Mate 3, pues se dará, o sea, están claros. O sea, en Mate 3 ustedes llegaron en algún punto a trabajar en R3, porque ustedes trabajaron con planos y rectas en R3. Aquí vamos a trabajar nuevamente con eso. Vamos a ver rectas. O sea, esta materia de verdad que no es tan parecida a Mate 4. Realmente recoges más de lo que vimos en las tres primeras. Entonces, cuando hablamos de conjuntos en R3, vamos a estar siempre trabajando, generalmente vamos a estar trabajando cuando n es igual a 1,
cuando n es igual a 2 o cuando n es igual a 3. ¿Qué pasa cuando n es igual a 1? Bueno, que estamos en la recta real. Si estamos en R2, pues estamos en el plano. Y si estamos en R3, pues estamos en el espacio. Entonces nosotros vamos a ver, y sobre todo vamos a estar trabajando en el espacio, porque muchos de los objetos, muchas de las gráficas de las funciones que vamos a estar intentando imaginarnos y que vamos a estar trabajando, viven allí, viven en el espacio. Es decir, en Mate 1, ¿qué hacíamos? Trabajábamos con funciones que tomaban elementos de R y te llevaban a elementos de R. O sea, eran funciones que iban de R a R. En Mate 5 vamos a estar trabajando con funciones que pueden ir de Rn a Rm. ¿Okay? O sea, no tiene por qué ser igual que en Mate 1. Y dependiendo de cómo sea n y cómo sea m, pues vamos a tener funciones particulares. Vamos a tener funciones que pueden ser campos vectoriales, que pueden ser campos escalares, que pueden ser trayectorias, etc. Digamos que le vamos a estar dando nombrecitos a muchas cosas. Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña comparación aquí. En Mate 1, ¿qué era lo que teníamos? Teníamos una función que estaba definida en un conjunto, vamos a llamar ese conjunto A, que era el dominio. Vamos a ponerle de mejor para que quede más claro. Un dominio que estaba contenido en los números reales. ¿Okay? Nosotros tomamos el dominio como un intervalo, a lo mucho. Y el rango de la función también estaba en los números reales. O sea, esta es una función que iba de R a R. ¿Qué va a pasar en Mate 5? Por ejemplo, que podemos tener una función f tal que su dominio ya no está contenido en R, sino que está contenido, por ejemplo, en R2, que esto va a ser muy típico. Y su rango, pues, de repente sí va a estar en R. ¿Okay? Pero esto cambia bastante las cosas, porque si una función tiene un dominio que está contenido en R2, significa que no necesariamente su dominio es un intervalo. Significa, un intervalo también está contenido en R2, porque R está contenido en R2. Pero en general puede ser una región. O sea, que el dominio de una función puede ser, por ejemplo, un círculo, o puede ser, por ejemplo, un cuadrado, o puede ser de repente ¿cómo se llama esto? Todo R2, a todo el rectángulo o todo el plano cartesiano. Y eso hace que la función, o sea, fíjate, si en Mate 1 tu función que iba de R a R se graficaba en un plano cartesiano, es decir, tomabas una R, tomabas otra R, la ponías, tenías un plano. Ahora en R2 tomas el plano y le añades otra dimensión más, que sería R, pues eso lo que te va a dar es el espacio. Entonces cuando lo grafiques, vas a tener la gráfica de algo que está en el espacio. Y ese algo van a ser superficies, para el caso de los campos escalares, que es lo que quiero que veamos a continuación. Por ejemplo, en Mate 1, típico ver este tipo de cosas. ¿Okay? Parábola. En Mate 5, típico ver este tipo de cosas. F de XY, X al cuadrado más Y cuadrado. En Mate 1 esto era una parábola, en Mate 2 esto es un paraboloide. Es decir, es como un tazón. ¿Okay? Tazón infinito está arriba. Tal cual como la parábola. Esto es básicamente una parábola de revolución. O sea, le diste vueltas alrededor de la eje. Que eso también quiero que lo veamos hoy. Identificar superficie de revolución para que ustedes puedan graficarlas de manera sencilla. Entonces esto, muchachos, entra en un tema que se llama funciones multivariables. Y funciones multivariables, pues hay muchos tipos, dependiendo de cómo sea n y cómo sea m. En general, una función multivariable se define como una regla f tal que ella toma elementos de un conjunto que está contenido, puede ser igual a Rn, ¿sí? Y te lo lleva a Rm. O sea, pueden ser de diferente dimensión. Entonces, ¿cómo luce algo de ese estilo? Por ejemplo, si yo digo que yo voy a agarrar un elemento de D, o sea, del dominio de esta función, ¿cómo sería eso? Pues es básicamente un vector. Fíjate que los numeritos que viven aquí, o los elementos que viven aquí, los podemos denotar así como X vectorcito, porque ya no va a ser un número en particular, sino va a ser un conjunto. Puede ser, por ejemplo, X1, X2, X3, ¿hasta dónde? Hasta Xn. ¿Ok? Y los elementos que ella te va a devolver, pues van a ser, por ejemplo, vamos a denotarlos como Y, Y1, Y2,
Y3 hasta Y. ¿Ok? Donde por supuesto esto, aquí con esto lo que estoy diciendo es que pertenece a... Muy bien. Por ejemplo, allá arriba ya vimos una función que es multivariable. Esta que está acá, esto es un paraboloide. Ahorita vamos a ver graficado. No lo mencioné, pero una de las herramientas que, si por casualidad aún no la conoces, que vamos a estar utilizando y que me parece muy chévere para poder hacer ejercicios y visualizar cosas, es GeoGebra. GeoGebra es bastante sencilla de utilizar, GeoGebra 3D en particular, también está 2D. Es bastante sencilla de utilizar, no tienes que saber programar ni nada por el estilo, solamente agarras, metes lo que necesites y listo. Eh, Hay cosas mucho más complejas que puedes utilizar si te provoca, pero a ver, que para salir del paso esto es bastante útil y lo vamos a estar utilizando acá. Además que tiene algunas applets que son bien chéveres y ahorita vamos a visualizar algunas cosas con eso. Por ejemplo, si nosotros decimos que n es igual a 2 y m es igual a 2, entonces nosotros estamos trabajando con una función de R2 a R2. Es decir, una función cuyo dominio está contenido en R2 y va para R2, puede ser una función de este estilo. Si parte de R2 significa que esta función va a tener dos variables. Podemos llamarlas X y Y, o X1 y X2, como sea, o alfa y tita, o sea, de verdad que eso es indiferente, pero el hecho es que vamos a tomar dos elementos o un par, ¿cómo se llama esto? Un par ordenado, lo que vamos a estar tomando, o un vector de dos componentes. Y te puede devolver algo así. Por ejemplo, x al cuadrado, y cuadrado. Date cuenta que lo que me está devolviendo, ya que esta es una función que va para alrededor, ella me está devolviendo un par ordenado también, o un vector también. O sea que esto puede ser, o esto de hecho se denomina campo vectorial. Em, Y esto es un campo vectorial que va de R2 a R2. Significa que por cada punto que tienes en el plano cartesiano vas a tener un vector que va a tener una determinada dirección, magnitud y sentido. Si lo quieres ver desde esa perspectiva. Entonces, vamos a particularizar esto un poco. Si estamos en el caso en que m es igual a 1, ¿quién es m? Esto que está acá. Si estamos en este caso en que m es igual a 1, es decir, estamos trabajando con funciones que tienen un dominio que está contenido en Rn, y van siempre hacia R, es decir, que su rango está contenido en los reales, estamos hablando de funciones que se denominan campos escalares. ¿Ok? Y eso lo vas a encontrar así en el libro. Entonces son funciones, perdón, vamos a poner acá. No es tanto por eso, es más por esto. Son funciones, campos escalares. ¿Ok? Entonces, este término lo vamos a estar utilizando mucho. Entonces, cuando yo te comente de funciones campos escalares, sencillamente eso es una función cuyo rango está contenido en R. O sea, es un número. O sea, lo que te devuelve la función es tal cual un número. Bueno, no es como que no hayas trabajado con esto, porque en realidad, si consideramos que n es igual a 1, ¿a qué llegamos? A una función de mate 1. Una función que va de R a R. Y funciones de mate 1, pues bueno, pues casi que te las sabes de memoria, ¿no? Entonces, esto es una función que hace match perfectamente con esta categoría de función. Pero de repente, si estamos en el caso donde n es igual a 2, que ya dimos un ejemplo por allá arriba, estamos con una función campo escalar que va de R2 a R. ¿Y qué pasa con esta? Bueno, si te recuerdas lo que comentamos ahorita, esto tiene una gráfica en el plano cartesiano. Las funciones que están contenidas, cuyo condominio está contenido en R2 y van hasta R, generalmente tienen por gráfica una superficie. O sea, o sea, no pensar que es un volumen o algo por el estilo, no son superficies. Por ejemplo, una función que cabe dentro de esta categoría son los planos que graficabas en Mate 3. Esos son superficies que, o sea, escribiéndolas en términos
de X y de Y, pues puedes verlas como funciones de R2 a R. Entonces, por ejemplo, funciones de este estilo, f de x, y igual a la raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Esta es una función que nosotros vamos a estar viendo bastante con frecuencia. Y no es una función muy extraña que digamos en realidad. Si tú te pones a inspeccionar esto, fíjate lo que estás viendo acá. Esta función depende de x, y, entonces podemos decir que f es z. Entonces esto es z igual a la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Ok? Y si tú elevas ambos lados al cuadrado, fíjate lo que vas a llegar. Esto es z cuadrado más x cuadrado, vamos a ponerlo así, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. ¿Ok? Si esto no estuviese, y estuviésemos en mate 1, esto es una circunferencia. Como estamos en mate 5 y aparece una z, entonces tenemos una dimensión más arriba, es decir, una esfera. Pero ojo, no es una esfera maciza, sino una esfera hueca. O sea, estamos hablando de la superficie, el cascarón. Entonces esto es una esfera hueca. Y por lo tanto, esta función que tenemos acá, si te pones a ver, es una semiesfera. De hecho, es la parte superior de una semiesfera centrada en el 0,0 y de radio 1, por supuesto. Entonces, o sea, es algo natural que nosotros agarremos conceptos o cosas que ya visualizábamos en Mate 1 y los intentemos como llevar hacia Mate 5. ¿Ok? Y acá vamos a ver también algo relacionado con este señor que está acá, el señor dominio. Si yo pregunto, por ejemplo, en este caso de esta función, que es un campo escalar que representa una semiesfera, ¿cuál es su dominio? Pues yo tengo que pensar tal cual como en Mate 1. Bueno, esta es una función que tiene una raíz cuadrada. Para que esta función esté definida, lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, para que eso ocurra, tengo que establecer lo siguiente. A ver, el dominio de f va a ser igual al conjunto de todas las x y y, ahora porque estamos trabajando en alrededor, tal que lo que está dentro, 1 menos x al cuadrado menos y cuadrado, sea mayor o igual que 0. Pero claro, si te pones a resolver esto, ¿qué es lo que qué es a lo que vas a llegar? Vas a llegar a que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 1. Y si te pones a ver, en mate 1 esto qué era. Esto es una circunferencia, no es un círculo. ¿Ok? Un círculo de radio 1 centrado en la línea. ¿Tiene sentido? Sí. Porque fíjate, y aquí es donde vamos a visualizar un poquito en GeoGebra. Si nosotros graficamos ese dominio, es sencillamente una circunferencia de radio 1, esto es x, esto es y, esto es 1 menos 1. Y el dominio, pues, todo lo que está aquí adentro. Si nos vamos a GeoGebra, déjenme compartirles acá bien. Denme un segundo. Denme un segundo. Ok. Entonces, ahí creo que estoy compartiendo acá GeoGebra. Fíjate, esto que está acá es GeoGebra 2D. Esto ahorita no me interesa. Me interesa es GeoGebra 4D. 4D, mira acá. 3D. Y yo voy a meter esa función. O sea, esto que estamos viendo acá, la raíz de 1 menos x cuadrado menos y. Entonces agarro acá, sencillamente meto 1 menos x cuadrado. Fíjate que así como está, me graficó una semicircunferencia, pero le agregamos la otra y ya tengo lo que quiero. Entonces fíjate, esa es la gráfica, ¿no? Estamos esperando una semiesfera.
Y, por supuesto, tal cual pasa lo que pasa en Mate 1, que si yo me fijo en el conjunto de partida, yo debería poder ver en la gráfica esto, ¿no? Esto que está acá, en zona de circunferencia, debo poder verla aquí también. Entonces, efectivamente, fíjate que acá, si no estás acostumbrado a usar álgebra, el eje X es el rojo, el eje Y es el verde y el eje Z, por supuesto, es el azul. Entonces, si te paras por acá, como si estuvieses viendo desde el eje Z, ves, ves el círculo, que es el dominio de la función, ¿no? Entonces, fíjate que esta es una función que lo que hace es que agarra elementos de ese círculo, es decir, puntos de ese círculo, y te devuelve un punto en Z, que representa la altura de ese punto. Em, eh, ¿Cómo fue la idea ahora? Bueno, de forma que esto es tal cual como en la teoría. Es decir, podemos agarrar y calcular el dominio de la misma manera. Y podemos visualizar esas cosas por lo menos hasta este punto, hasta 3 dimensiones. Nosotros vamos a estar trabajando mucho con esto. Vamos a estar trabajando mucho con funciones que van a ser así, tal cual. O sea, por eso es que me estoy explayando un poquito acá en este punto. ¿Por qué? Porque estas son funciones que van a ser superficie. Esto es superficie. Eh, por supuesto, vamos a ver que hay otras funciones que de repente no van a describir superficie, su gráfica no es superficie, sino por ejemplo, es una trayectoria, es una espiral, o de repente es una línea recta, que son cosas con las que ya te has enfrentado, solamente que no le hemos puesto el nombre que tiene. Entonces, bueno, por supuesto, podemos agarrar acá y ponernos a pensar, bueno, ¿qué pasa si n es igual a 3, a 4, a 5, etc.? Si n es igual a 3, por ejemplo, que tampoco es que es muy raro encontrárselo por aquí en la materia, estamos hablando de funciones con dominio B, contenido en R3 y va hasta R. Fíjate que estas son funciones cuyo dominio no es el plano cartesiano, es el espacio. O sea que ella toma elementos del espacio y te devuelve elementos de R. La cuestión es, ¿cómo graficaría esto? ¿Por qué? Porque, bueno, si acá, cuando yo iba a graficar, lo que hago es que sumo la dimensión de este más este, y sé que la gráfica está en el espacio, bueno, cuando yo sumo este más este, la gráfica de eso está en R4. Entonces, claro, no me la voy a poder imaginar. Sin embargo, eso no significa que estas funciones no sirven para nada. O sea, eso significa, o sea, eso va a tener para nosotros aplicaciones. De repente, una función que dependa de 3 variables, cónchale en todos lados. O sea, funciones que dependen de X, Y, Z. O sea, una función que dependa de las 3 coordenadas espaciales, eso es una función eh, cuyo dominio está contenido en R3. Y si es una función que de repente te da R, o sea, como un resultado, o sea, no es difícil de encontrar, vete a física 2. En física 2, ¿qué te daban a ti? Bueno, de repente no en física 2, pero en, en ciertas materias de física, de repente cuando te dan una densidad que depende de las 3 coordenadas espaciales. ¿Y qué es una densidad? La densidad es un escalar. La densidad de carga o la densidad de masa, ese tipo de cosas son escalares. Entonces, esto puede modelar perfectamente una función de densidad de carga o una función de densidad de masa. Entonces, son cosas que se pueden aplicar. De hecho, en la segunda parte de la materia, si es que esto va a ser 50 y 50, tú vas a ver que hay problemas de aplicación donde te dicen, mira, calcula la masa de este objeto, calcula el centro de masa o calcula el momento de inercia, ese tipo de cosas, que se hacen mediante integrales dobles, que depende de si es que la densidad es superficial o una integral triple, si es que la densidad es volumétrica. Entonces sí no las podemos encontrar. Sin embargo, no es lo usual porque trabajamos con cosas que van a ser más de visualizaciones, ¿ok? O sea, más de que nosotros visualicemos. Entonces, este, ¿qué es lo que vamos a ver acá? ¿Qué podríamos, o sea, ¿qué podríamos observar aquí? Por ejemplo, una función x de z igual a la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado menos y cuadrado. Esto es como una hiperesfera, una cosa así. Fíjate que lo único que hice fue agarrar esto mismo, le agregué menos z cuadrado y bueno,
si yo me pongo a investigar cuál es el dominio de esta cosa, ¿qué crees que voy a encontrar? O sea, necesito que todo esto sea mayor que cero, al final voy a ver que el dominio de esta función, pues van a ser todos los elementos pertenecientes al espacio, tal que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado sea menor o igual que 1. Si nosotros garantizamos esto, estamos pidiendo que esto va a ser mayor o igual que cero. Entonces, el dominio de esta función, pues, de hecho va a ser un volumen. Fíjate que el dominio de la función acá era una región del plano, ¿sí? Que es, es el círculo. Acá, un volumen que es justamente la esfera masiva. O sea, básicamente el dominio de esta cosa es esto, pero con la esfera rellena. Dame un segundito, muchachos. Ok, bien. Entonces, eso para nosotros van a ser las funciones eh, campos escalares, ¿sí? Son funciones que van desde Rn hasta E. Ya las trabajaste en Mate 1 y ahora lo que vamos a hacer es generalizar. ¿Qué pasa ahora si ya no pido que m sea igual a 1, sino que sea más grande? Por ejemplo, aquí hay dos posibilidades. Vamos a ponerlo acá. Si m es, vamos a poner este caso. Si n es igual a m y n es mayor que 1. Porque si n es igual a m y m es igual a 1, pues estamos en el caso de Mate 1, no funciona Mate 1. Pero si es mayor que 1 y n es igual a m, estamos en un caso particular que se llama campo escalar. Estas funciones, tipo, vamos a ponerlas acá, funciones de contenidas en Rn que van hacia Rn también, donde n es mayor que 1. Bueno, aquí yo debería haber puesto más bien n. Si eso es así, estamos en presencia de un campo vectorial. ¿Ok? Por ejemplo, una función que vaya de R2 a R2, eso es un campo vectorial. Esto sería como, por ejemplo, el primer caso que podríamos considerar acá. Si n es igual a 2, estamos en presencia de n, R2, R2. ¿Ok? Y funciones así, sí nos vamos a encontrar bastante por acá. Vamos a aprender a diferenciarlo. Sobre todo, vamos a poder agarrar y tomar la derivada de una cosa como esa, porque va a salir cuando aprendamos el teorema de regla de la cadena. Y también vamos a integrar ese tipo de cosas, vamos a integrar campos vectoriales, que son cosas a las que también te has enfrentado. Por ejemplo, la definición de trabajo de física 1, que no se da tal cual como la vamos a ver aquí en Mate 5, pero si se da, digamos, un poco resumida, es una definición que es una integral de línea. En una integral de línea te integras un campo vectorial. ¿Por qué? Porque la fuerza es un vector, y es un vector que se puede tener dos dimensiones, que es una fuerza que está aplicada en un plano, o puede tener tres dimensiones. Así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, f de x igual a x más 1 y menos. ¿Ok? Incluso si a mí no me dicen esto, yo veo que esta es una función que va de R2 a R2, porque tiene dos componentes, toma dos componentes en el conjunto de partida y te devuelve dos componentes en el conjunto de derivadas. ¿Ok? Esta es una función que de hecho es continua, porque fíjate que cada uno de sus componentes es continuo, porque están sustituidas por polinomios. Y resulta que en Mate 5 también vamos a ver lo mismo que en Mate 1. Los polinomios son diferenciables y por lo tanto son continuos. Y bueno, también vamos a ver que eso tiene como consecuencia, eh, eh, bueno, más que sean diferenciables, nosotros vamos a decir que son de clase C1, que es algo que vamos a ver más adelante. Eso tiene como consecuencia que sus derivadas parciales existen y que sus derivadas direccionales también. Y bueno,
Ahorita lo que quiero que veamos, un segundito. Bueno, me está colgando un cable. Entonces, fíjate que esto sería, por ejemplo, un campo vectorial. O sea, ponte a pensar un poco en cómo luciría esto. Si lo imaginamos, si imaginamos su gráfica. Esto es algo que toma elementos del plano, pero su conjunto de llegada también está en el plano. Es decir, que si yo considero esto un campo vectorial, un campo de vectores, yo voy a agarrar, voy a poner mi plano cartesiano, voy a seleccionar un punto, de repente el punto XY, y voy a ver que en ese punto existe un vector que tiene estas características, o sea, tiene esa dirección, tiene esa magnitud, tiene ese sentido. Entonces, por decir algo, puede ser algo así como este vector. ¿Sí? Y si tomo un punto diferente, pues voy a tener quizás otro vector, ¿cómo se llama esto? Con una magnitud más grande, más pequeña, con un sentido diferente, etcétera. Entonces, claro, cuando yo hago un diagrama de cómo luce esto, lo que va a tener es un montón de vectores. Aquí estoy dibujando arbitrariamente. Este, y también son cosas que uno se encuentra mucho cuando uno es. Si n es igual a 3 también pasa lo mismo. Una función que va de R3 hasta R3, ¿sí? Por ejemplo, fx de z igual a, y creo que bueno, 3 al cuadrado, z, ¿no? ¿Sí? Campo vectorial que va de R3 a R3, o sea, este es un campo de flechitas como el que estaba mencionando ahorita, pero en el espacio. Y es continuo también, es diferente, por la forma que tiene sus componentes. Entonces ahorita lo que quiero que veamos un poco es cómo luce este tipo de funciones, este tipo de campos, estos campos vectoriales en una gráfica. ¿Por qué? Porque es importante, a medida que vas avanzando, de repente si estudias alguna carrera en donde estudian mucho los campos, te digo yo, física, electrónica, telecomunicaciones, eléctrica, etc., eh, es bueno que tengas en la mente cómo se visualizan estos campos porque ayuda mucho a interpretar operadores especiales que hagan con, por ejemplo, el mate 6, que si el gradiente, que si el rotacional. Eh, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo, pero esto es como un ejemplo ilustrado. Vamos a considerar esta función f de xy igual a y, la raíz cuadrada de x al cuadrado, y cuadrado, y x, la raíz cuadrada de x cuadrado. ¿Ok? Nosotros más adelante, ya para la segunda parte de la materia, vamos a estar trabajando mucho con este tipo de campos vectoriales, de R2 a R2, quiero decir, y se le suele llamar a esta componente, sobre todo cuando veamos teorema de Green, aquí a esta componente se le suele llamar P de X, y a esta se le suele llamar Q de X. ¿Ya? Si hubiese una tercera, que es más como para mate 6, se le llamaría R, porque R. Este, eh, a ver, entonces, este tipo de cosas nosotros vamos a ver que las vamos a poder integrar sobre caminos, sobre trayectorias, por eso se llama integral de línea. Y podemos pensar, y bueno, en su momento lo vamos a discutir, cómo se llama o cómo se interpreta la integral de línea y todo eso. Pero esto, al ser un campo vectorial, pues podemos pensarlo como que un flujo, o sea, el flujo de algo. Por ejemplo, si esto de repente es eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice esto? Un fluido. Podemos pensar que es la forma como fluye. Eh, si te pones a ver, vamos a intentar ilustrar un poco la gráfica de esta cosa. Si yo quisiera visualizar esto en el plano, ahorita lo vamos a hacer en GeoGebra, pero quiero que hagamos, digamos, un par acá a pie.
Eh, Fíjate que este es un campo que tiene tiene como el mismo denominador. Si se quiere, yo puedo escribir esto así. La función como 1, la raíz de x cuadrado. Esto es menos y y esto es x. Entonces, por ejemplo, si yo tomo de repente f de 1 a 1, ¿qué es lo que voy a tener al final? Sería 1 entre la raíz de 2 de menos 1 y 1. O sea, que al final lo que tengo es menos raíz de 2 entre 2, raíz de 2 entre 2. Y esto yo lo puedo graficar. Entonces, por ejemplo, para el punto 1, 1, yo voy a tener un vector que va a tener estas características. ¿Hacia dónde va a apuntar ese vector? Bueno, lo veo tal cual como si fuese en física 1. Es un vector que apunta hacia la izquierda, en X apunta hacia la izquierda y en Y apunta hacia arriba. Este es un vector que hace algo así. ¿Eh? Si yo de repente tomo otro elemento, por ejemplo, el 2, 2, lo que yo voy a ver es un comportamiento similar, porque aquí me va a quedar menos 2, 2. Lo único que va a cambiar quizá es la magnitud de ese vector, a lo mejor un poco más grande. Y así sucesivamente. Si yo de repente agarro acá, me falta poner los numeritos, 2, 2. Si de repente agarro acá el menos 1, 1, ¿hacia dónde crees tú que se va a mover ese, o hacia dónde crees tú que va a apuntar ese vector? Como la componente de x es negativa, ¿ok? Entonces vamos a tener que él va a apuntar, fíjate, que él va a apuntar hacia los negativos en y como la componente y es positiva, va a apuntar hacia los positivos en x. Entonces él va a hacer algo así. Hacia los negativos en x, perdón. Entonces él va a hacer algo así. Entonces, este es un campo en particular que si yo grafico muchas flechitas, yo me voy a dar cuenta que tiene un patrón. Por supuesto, si te fijas, si quieres graficar esto en el 0, 0, no te va a dar nada, ¿no? Porque no es continuo, no es continuo allí. Allí hay un sumidero. Entonces, digo sumidero porque esto, cuando tomamos de repente un elemento acá, tomamos otro elemento acá, otro elemento acá, otro elemento acá, vamos a tener este comportamiento. Así sucesivamente. Entonces vamos a tener un campo de flechitas que tienen como una especie de patrón. Parece como si estuviese dando vueltas alrededor de algo. Y ese algo es justamente ese sumidero de que estamos mencionando ahorita. Esto fácilmente puede interpretarse como el campo magnético alrededor de un cable por el que está pasando una corriente en la dirección del perpendicular a tu pantalla. Y esas son cosas que se estudian en física 4, por ejemplo, o de repente en teoría electromagnética, si tú ves esa materia. Entonces sí sirven para modelar. De hecho, vamos a mostrarte acá, si quieres visualizar esto mejor, o si estás buscando la manera de comprobar un problema. ¿Por qué? ¿Por qué digo si esto sirve para comprobar un problema? Porque si yo sé qué significa, por ejemplo, la integral de línea, o sea, cuál es su interpretación, y estoy haciendo un problema y me dio algo que no cuadra con mi interpretación y con lo que yo me estoy imaginando de cómo luce el campo vectorial, entonces yo puedo hacer ahí un pequeño troubleshooting del problema. Entonces, déjame mostrarte acá en esta cebra que tenía esta aquí. Creo que ahí se ve bien. Fíjate que eso es lo que estamos graficando ahorita. Esta Atlas es fina porque tú puedes agarrar y modificar el número de flechitas, como la densidad de flechitas por cuadrito. Ya, ¿ves? Y entonces, claro, puede hacer un comportamiento más puedes ver el patrón más acentuado, ¿no? Vamos a bajar un poquito el número de flechitas digamos, comentarles algo. Tendríamos una flechita.
Fíjate que acá yo me voy a traer esta imagen. Ok. Fíjate que esto puede ser de repente, no sé, la fuerza, o sea, un diagrama de fuerzas que está percibiendo, eh, no sé, qué sé yo, las partículas del flujo de, qué sé yo, cualquier cosa. Nosotros esto ya lo hemos trabajado un poco en física uno cuando, por ejemplo, tienes una fuerza, ¿ok? Que apunta en un cierto, o sea, que tiene unas ciertas componentes, tiene un vector que tiene una magnitud, dirección y sentido. Y te preguntan, por ejemplo, ¿cuál es el trabajo? ¿Qué era el trabajo al final? El trabajo lo que hacíamos en física uno era calcular el producto, o el producto interno de ese campo vectorial o de ese vector, o sea, un vector fijo que tiene apuntado al mismo sitio, y lo multiplicábamos por el desplazamiento. Y eso podía dar diferentes cosas, podía dar positivo, podía dar negativo, podía dar cero. ¿Ok? Acá, si nosotros consideramos que esto es una fuerza, la única diferencia es que vamos a ver que si yo estoy investigando esta trayectoria, es decir, vamos a suponer que hay un objeto que se está moviendo a lo largo de esta trayectoria que está definida por una recta, que eso es sencillamente una función de R a R, te vas a dar cuenta que a lo largo de toda esta recta, esas flechitas siempre son perpendiculares a esa recta. Y si esas flechitas son fuerzas, y yo lo multiplico por el desplazamiento representado por esta recta que estoy poniendo allá, entonces yo siempre voy a ver que el producto interno va a ser cero. ¿Ok? ¿Y qué es lo que estoy haciendo acá en este momento? Calculando una integral de I. Si yo agarro y sumo todas las contribuciones que da cada una de las flechitas, multiplicadas por cada uno de los desplazamientos infinitesimales a lo largo de toda esa recta, yo lo que estoy haciendo es calcular el trabajo de cada una de esas flechitas y sumando. Y al final va a tener el trabajo total. Y bueno, en realidad cuando tú calculas esto así, esa integral te va a dar cero. Esa integral de I. Pero así es como a mí me gusta interpretar esos ejercicios, porque luego se vuelve muy útil en el futuro, cuando nosotros estamos trabajando ya directamente con materias de ingeniería. Este, también tenemos una tablet aquí, vamos a mostrársela de una vez, para las gráficas en 3 dimensiones. Es un poquito más raro todavía, pero es fino de saber cómo lucen estas cosas. A ver si tengo la misma gráfica de lo que yo estaba pensando. Bueno, no importa. Déjame ver si se ve bien. Fíjate que acá aquí lo puedes mover. Estamos graficando aquí en esta app lo que tenemos ahorita es la gráfica de este campo vectorial. Fíjate que aquí están las componentes P, Q y R. P vale X, Q vale Y, R vale Z. Pero estamos hablando de que es un campo vectorial que va desde R3 a R3. Y bueno, es lo que te esperas, ¿no? Fíjate que a medida que tú vas incrementando en el punto, o sea, si te vas alejando cada vez más del origen, ¿qué es lo que va a pasar con estas componentes? Que estas componentes se van a volver más grandes, por lo tanto la magnitud de cada una de esas flechitas van a ser cada vez más grandes. ¿Ok? Este, pero fíjate cómo apunta, ¿no? Parece como un campo, eh, o sea, como que está como flechitas que estuviesen escapando desde el origen. Y aquí puedes jugar, por supuesto, cambiando el signo de las cosas. Fíjate que ahora queda un poquito como más desordenado, pero igualito exhibe como un patrón. Entonces, esto es más o menos como luce, bueno, más o menos no es tal cual como luce un campo vectorial que te puede dar información o no. Por supuesto, graficado en una aplicación o en un software que haga un análisis en particular, pues va a sacar mucho más información. Pero importante ir visualizando estas cosas ya en este punto, ¿no? Ya estás en el segundo año de tu carrera. Entonces, volviendo acá un poco al tema,
segundito. Fíjate que ya hemos visto cómo luce más o menos un campo vectorial, ya hemos visto que los campos vectoriales son estos, son funciones que van de Rn a Rn, siempre y cuando n sea mayor que 1. Ya hemos visto campos vectoriales, perdón, campos escalares, que es lo que ocurre cuando tenemos una función que va de Rn hasta R, pero ¿qué pasa cuando es al revés? O sea, ¿qué pasa si tenemos una función que va de R hasta Rm? O sea, ¿qué pasa cuando n vale 1, por ejemplo? Y a m lo dejamos que sea mayor que 1. Esas funciones también son consideradas en, en Mate 5 y las utilizamos en algunos problemas. Entonces vamos a ponerlo acá. Ah, pues. Si n es igual a 1 y m es mayor que 1, vamos a tener funciones que se denominan trayectorias. ¿Sí? Son funciones de este estilo. F, dominio contenido en R. O sea, ellas toman un elemento, o sea, un numerito de la recta real y te pueden devolver un vector o te pueden devolver un punto. ¿Sí? Funciones como esa también las has trabajado, en física 1, las has trabajado en Mat 3. Si te recuerdas, cuando hacías la gráfica de las rectas tenían una ecuación, perdón, cuando hacías la ecuación de la recta tenía una ecuación que era simétrica, tenía una ecuación que era la vectorial y tenía una ecuación que era la paramétrica. Esa ecuación paramétrica es justamente una función que es una trayectoria. ¿Okay? Vamos a poner el ejemplo acá para que lo veamos. Mate 3 era algo así. Nosotros decíamos, por ejemplo, x es igual, no sé, a 1 más 2. Y es igual a 3t y z es igual a 2 menos, por decir algo. Y por supuesto t perteneciente a lo real. ¿Qué era t en ese caso? O sea, aquí nosotros, no sé si, bueno, de repente cuando yo estudié lo hice así, pero esto, fíjate que esa t es justamente el elemento que tomamos del conjunto de partida y x, y, z, pues nos está diciendo cómo es el rango de la función. Si yo denoto esto un poco más parecido como lo hacemos acá, tú vas a ver lo siguiente, tú vas a ver que puedes escribirlo como una función sigma de t, se le suele dar esas notaciones a este tipo de funciones, sigma de t, r de t, no tanto f como lo hemos visto hasta ahorita, pero sigma de t, por ejemplo, puede ser igual a 1 más 2t, 3t, 2 menos, con t perteneciente a los reales, y esto es sencillamente una función de r, donde cuenta que esto es una función que va de r a r3. Y si yo agarro y monto esto, por ejemplo, en GeoGebra, que es un poquito diferente a como lo hice hace rato para la función que era la semiesfera, ¿qué es lo que yo voy a ver? Voy a ver una recta. Voy a ver una recta cuyo vector director va a ser justamente ese, 2, 3, 1. Va a pasar por el punto S1, 0, 2. Y así con esto yo puedo graficar otras cosas. Por ejemplo, una espiral. Sí te puede. Vamos a ver otro ejemplo. Imagínate que tienes una función sigma de t. Vamos a ponerle otro parámetro para que no nos acostumbremos solamente a usar t. Sigma de theta. Tal que tiene, no sé, 4 coseno de theta, 3 seno de theta y ponte que sea 2 theta. Con theta perteneciente. Bueno, no le pongamos R, vamos a ponerle desde 0 hasta 2 theta. O no sé qué sé yo, 8 theta, por decir. Estamos hablando ahí de 4 vueltas. Entonces esto cuando lo graficas, y de repente lo podemos hacer ahorita en GeoGebra, es algo así. ¿Okay? Porque esta primera parte que está acá, bueno, aquí yo no sé por qué puse 3, vamos a quitarle este 3, vamos a ponerle 4. Esta partecita que está acá está representando una circunferencia de radio 4.
Y esto que está acá lo que está dando es esa componente de altura. Una circunferencia de radio 4 es esto. Pero si tú agarras a z y pides que z incremente a medida que va incrementando θ, pues te vas a ver esto. Y de hecho creo que Di Bartolo tenía, que si el primer ejercicio de la guía de Di Bartolo de movimiento de cinemática era una cosa así. Me recuerdo yo. Y eso es una función que define una trayectoria. ¿Para qué utilizamos nosotros estas funciones en Mate 5? Para parametrizar justamente trayectoria. Fíjate que esta es la ecuación paramétrica de la recta, tenemos la ecuación simétrica, pero esta nos serviría más, por ejemplo, para resolver una integral de trayectoria o para resolver una integral de línea. Porque nosotros lo que vamos a hacer en la segunda parte es que vamos a agarrar funciones, por ejemplo, campos escalares o campos vectoriales, y lo vamos a integrar sobre estas cosas. O sea, ya no vamos a integrar sobre X, sino vamos a integrar, por ejemplo, sobre esa espiral que dibujé ahorita. Y entonces, y eso va a tener una interpretación, así como en Mate 2 la integral es el área bajo la curva, pues en Mate 5 la integral de línea representada. Entonces, eso por un lado. Segundo, vamos a mostrarlo acá un poquito esta álgebra. Yo creo que lo podemos montar y no se va a ver mal. Entonces acá, por ejemplo, si yo quiero hacer graficar eso, que les mostré ahorita, esa espiral, podemos pedirle a Álgebra que grafique una curva. Y esa curva, eh, aquí tenemos dos opciones. Tenemos para darle, o sea, una que vaya de R a R3 o una que vaya de R a R2. Como es de R a R3, yo le voy a poner la tercera. ¿Y cómo era? Era 4 coseno, vamos a ponerle T con el R, 4 seno de T. Aquí yo había puesto creo que era 2T. Bueno, 2T ya. Y el parámetro es justamente T. El valor inicial lo vamos a setear en 0 y el valor final lo vamos a setear justamente en 8. O sea, 8, 8 por. Y bueno, vamos a darle un zoom out para que se vea. Y entonces eso es un camino, o sea, eso es una trayectoria que está parametrizada. Fíjate que es una trayectoria que si bien está en el espacio, depende solamente de un parámetro. Y eso es conveniente, porque de repente en un ejercicio donde yo tengo una función que está en términos de sus tres variables, pero yo la voy a integrar sobre este camino, ¿qué es lo que hago yo? Parametrizo el camino depende de una sola variable, sustituyo mi parametrización en la función y ahora la función me queda una sola variable. Y eso o sea, eso lo que tiene como consecuencia es que cuando yo vaya a trabajar a nivel analítico me deja con integrales que son de Mate 2, que es conveniente. Entonces, tiene su utilidad en, en Mate 5 este tipo de trayectos. Entonces las utilizamos para parametrizar. Bien, dicho esto, creo que ya tenemos un buen background para lo que es el lenguaje que vamos a estar utilizando: campo vectorial, campo escalar, trayectoria, funciones que van de R a tal, R a tal. Ese tipo de cosas es importante tenerlas en cuenta. En los libros aparecen mucho, no explican tanto el tema de las gráficas y eso, pero a mí sí me gusta comenzar por allí, porque, o sea, digamos, yo soy muy visual en ese sentido. Me gusta hacer los ejercicios pensando en cómo luce la gráfica y todo. Entonces quiero que veamos eso. Quiero que veamos gráficas de superficies para que nos vayamos familiarizando con este tipo de cosas. Así como uno de repente cuando está, qué sé yo, si pasaste por un propedéutico, si pasaste por el SIU, o si hiciste algo así por el estilo, o de repente estudiando en Mate 1, viste esa lista de gráficas básicas que uno se tiene que aprender, que si la parábola, que si la de la raíz, que si la del valor absoluto, la parte entera. Aquí en Mate 5 también tenemos que hacer ese trabajo. Ese trabajo de agarrar y decir, bueno, x cuadrado más y cuadrado, eso es una parábola. La que vimos hace rato, que era la raíz de 1 menos x cuadrado más y cuadrado, eso es una semiesfera. Y así sucesivamente. Y de hecho, hay unos cuantos truquitos para nosotros identificar cómo es la expresión analítica
viendo la gráfica o cómo es la gráfica, o sea, viendo la expresión analítica de cosas sobre la base de lo que ya sabemos de Mate 1. Entonces, vamos a, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver acá, título, gráficas de superficie. Muy bien. Uy, ya, disculpo mucho. Espérenme un segundito. Voy a pasar un momento la grabación. Ya voy a buscar un poquito de agua. Bueno, bueno, si te recuerdas de Mate 2, había un tema que era el de cálculo de volúmenes de historias de revolución. No vamos a caer ahorita en eso, de hecho, vamos a hacer el cálculo de volúmenes, pero en la segunda parte de la materia. Aquí lo que quiero que veamos es cómo identificar la gráfica de una función que es un campo escalar, o sea, que va de un campo escalar que va de R2 a R en particular, que es una superficie, a partir de las que ya conocemos, por ejemplo, de Mateo 1. Entonces, eso lo vamos a poner acá como superficie de revolución. Perfecto. Entonces, fíjate lo siguiente. Em, lo que yo les presenté hace rato, esta función f de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado. Esto es la gráfica de un paraboloide, ¿no? Si intentamos hacerla utilizando aquí mismo, sin utilizar el álgebra, mejor dicho, sería algo así. Acá el eje z, x, y. Entonces, la gráfica de esta cosa es algo así. Es como un tazoncito, pero bueno, infinito, por supuesto, que sube. Este, esa es la gráfica de esta cosa. Y resulta que ese paraboloide es sencillamente la parte positiva de una parábola. Es decir, si nosotros nos vamos a dos dimensiones, como si estuviésemos en Mate 1, y vemos la gráfica acá de nada más la parte positiva de una parábola, es decir, la parte que está en el eje X, mejor dicho, que la parábola es positiva. Si tú agarras a este trozo de 0 hasta infinito y lo rotas alrededor del eje X, te vas a dar cuenta de que lo que se genera en esta superficie. En Mateo lo que hacíamos era que rotábamos las regiones, entonces claro, eso generaba unos volúmenes. Aquí lo que estamos haciendo es rotar literal la curvita y al final se va a generar esta superficie, ¿no? Y esto está relacionado, es decir, que o sea, que esto venga de acá, podemos verlo también desde el punto de vista analítico. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, fíjate, yo puedo pensar en que esta función f de x, y es la composición de dos funciones. Una función que puede ser, por ejemplo, vamos a llamarla acá, qué sé yo, h, con otra función t. Vamos a pensar en esta composición así, donde h es una función que depende de t y va a ser tal cual t al cuadrado con t mayor o igual que 0. ¿De qué estoy hablando acá? De este pedacito. Y g, que es la que nos va digamos, a dar el truquito, va a ser la raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo agarro f de x y ejecuto esa composición, ¿qué es lo que va a pasar? Que me va a quedar, o sea, h de g, pues yo voy a agarrar esta raíz, la voy a evaluar acá en donde está la t, y ¿qué es lo que va a ocurrir? La raíz se va a morir con el cuadrado y me va a quedar la raíz de x cuadrado más y cuadrado
y esto va a ser x cuadrado. Fíjate lo que te queda, ¿no? Te queda justamente la expresión del paraboloide. ¿Y eso qué significa entonces? Bueno, todas las superficies que nosotros podemos considerar que son de revolución son el resultado de hacer la composición de la gráfica digamos, de esa figura, pero en dos dimensiones, con la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Digamos que esto es lo que le da la rotación, por decirlo de alguna forma. O sea, esto es agarrar, o sea, esta g, cuando tú, digamos, evalúas casi que cualquier cosa en una función, lo que estás haciendo es rotar esa función y lo estás haciendo alrededor del eje, como digamos, del eje z. Aquí tendríamos que ajustar un poquito más. Esta h, para que seamos personas exactas, esta h, si yo la grafico, este eje sería el eje t y este eje sería el eje z. Cosa que cuando yo agarro z, cuando yo agarro t, la reemplazo por la raíz de x cuadrado más y cuadrado, yo lo que estoy haciendo es como generar esa rotación y es una rotación alrededor del eje z. Claro, al yo generar una rotación en el, digamos aquí abajo, ya no está el eje t, sino lo que va a quedar es el eje x y el eje z. Entonces se va a generar digamos, un rectángulo en la parte de abajo. Pero, pero más que utilizar esto para resolver un ejercicio, más que todo para visualizar. O sea, es lo importante. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Vamos a tomar, mm, vamos a tomar, ¿qué podría decir? Vamos a tomar la gráfica de un semicono. Vamos a tomar f de xy igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Ok? Fíjate esta función. Si, o sea, vista así, de buenas a primeras, uno, o sea, a lo mejor si no estás muy familiarizado con esto, uno podría pensar, "Bueno, ¿esta es la gráfica de qué?". Pero si piensas más o menos con o sea, de esta forma, tú puedes buscar cuál es esta función h a partir de la cual se está generando esa nueva superficie. Entonces, yo voy a pensar en que esta f es la composición de una h con la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Solamente que aquí está la raíz de x cuadrado más y cuadrado, o sea, pelada. Pero fíjate que sí se puede pensar como una composición. Yo puedo pensar en que esto es la composición de h de t con justamente la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Donde h de t es la raíz de, bueno, mentira, es justamente t, donde t es mayor o igual que 0. Ok, perfecto. Ya hallé esa h t. ¿Y ahora qué? Bueno, si yo grafico eso, rápidamente por acá, en un gráfico, en un plano que sea z versus t, fíjate que yo voy a ver t, cuando t es mayor que 0, sería esta recta. O sea, bueno, si no está semi-recta. ¿No? Si yo agarro esa semi-recta y la evalúo en esto, lo que estoy haciendo es generar una rotación. Y si yo genero una rotación alrededor del eje Z, de digamos, esta línea, tengo acá, lo que yo voy a ver es algo así. Y eso es un semicono. Digo un semicono porque el cono, en su definición, pues tiene una parte abajo también que es así. Entonces, es más o menos la forma en como, de repente, si tú ves algo donde aparece x cuadrado más y cuadrado, tú puedes decir, ah, bueno, entonces generó de rotar tal cosa. Y entonces así te puedes imaginar la gráfica. Hay varios ejemplitos que podríamos hacer de allí. Pero bueno, ya que estamos hablando del cono, vamos a ver cómo sería la gráfica o la ecuación de un cono, en realidad, que son cosas muy útiles que vamos a estar utilizando eh, también para la segunda parte, ecuación del cono. Un cono, así como lo vamos a estar trabajando aquí bueno, antes de continuar con esto, disculpen que se me pasó, pero lo que estaba pensando. Fíjate que
si fuese no la raíz de x cuadrado, si no fuese la raíz de x cuadrado más y cuadrado, sino por ejemplo la raíz de, no sé, la otra cosa, x menos 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado, que es lo que estamos haciendo. No estamos, ya no estaríamos rotando alrededor del eje z, sino estaríamos rotando alrededor de otra cosa. O sea, sería la rotación de, por ejemplo, ¿dónde está? Sí, este segmento, aquí, pero alrededor de otro eje. O sea, por ejemplo, imagínate t cuadrado, yo lo evalúo en la raíz de x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado. ¿Qué crees que me va a quedar? O sea, me va a quedar un cono, pero que no va a estar centrado en el 0, 0, sino en el 1, 1. Entonces, bueno, el 1, 1 está por aquí. Entonces sería un cono así, pues algo más o menos decir. Entonces, también puedes jugar con esto, ¿ok? O sea, puedes agarrar y pensar en que esto no necesariamente tiene que estar x cuadrado más y cuadrado, o sea, centrado en el origen, puede estar centrado en cualquier otro punto, que también eso ayuda bastante. En relación acá a la cuestión del cono que les estaba comentando, en general va a ser de esta forma. Z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Por qué? Bueno, fíjate que si tú de acá intentas despejar la z, te va a quedar que z es igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado, y tienes otra posibilidad que es menos la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Ya vimos que la primera, lo que está aquí arriba, es ese semicono que teníamos por aquí, porque esto quité de la gráfica. Se las muestro aquí en directo en GeoGebra. Z igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Ese es semicono. Y lo voy a dejar aquí para referencia. Un momentito. Chévere. En Miguel, el caso, pero ¿cómo sabes qué HT tomar? ¿Cómo se puede saber puro eso? por sí, es puro por inspección. O sea, aquí tengo yo que pensar en qué H puedo yo poner acá, de tal forma que cuando yo haga la composición, el resultado sea este. O sea, es como resolver una ecuación mediante ensayo y error. O sea, esa es la forma en como yo lo manejo en mi cabeza. Fíjate que acá pasó lo mismo. ¿Eh? O sea, fíjate que acá yo agarré, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Partí, partí de aquí. Yo sé que la rotación la genera la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, ¿qué función tengo yo o sea, qué función para ser más coloquial? ¿A qué función le tengo que meter yo la raíz de x cuadrado más y cuadrado para que me quede? O sea, la única forma es que se muera la raíz con algo. Y la única manera es que se muera con el cuadrado. Entonces, yo se la tengo que meter a una función t cuadrado. O sea, es una forma. No sé si me explico. O sea, es por ensayo y error. Realmente no es un método bien sistemático. ¿Sí me explico con eso? No sé si aclaro la duda. Sí, o sea, la idea es obtener esa expresión, pues x cuadrado más y cuadrado. Esa es la idea. Exactamente. O sea, si tú puedes agarrar vamos a hacer un ejemplo adicional. No pasa nada. Vamos a poner acá. Fíjate en esta que hicimos hace rato. F de x y igual a la raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Que ya dijimos qué es lo que era. Pero fíjate, si yo no sé qué es, ¿qué puedo hacer yo? Busco, pero lo que estaba comentando, busco la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces acá, saco factor común, me queda x cuadrado más y cuadrado. Para que aparezca esa raíz, yo tengo que hacer x cuadrado más y cuadrado, y aquí aparece el cuadrado. Y claro, aquí, en donde está eso, yo puedo poner una t. Y entonces en vez de quedarme f de x y, me va a quedar f de t. Y esa sería la h, por ejemplo. H de t igual a la raíz de 1 menos
t cuadrado. Y ahora esto lo sé graficar en dos dimensiones. Esto es una semicircunferencia, o la parte positiva de una circunferencia. Entonces eso sería como pensar en que yo estoy agarrando una semicircunferencia y la estoy rotando alrededor del eje Z en un plano ZT. Entonces, claro, cuando dé la vuelta completa, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener una cúpula, una semicircunferencia, un semicascarón, un semicascarón. ¿Sí lo ves? Ok, sí, sí, sí se está viendo. Total. Entonces, esa es, te hace mucho la manera, como yo lo veo. Sin embargo, claro, también tenemos que aprender a identificar eh, algunas que no son tan, o sea, de repente hay superficies que no son de revolución. O sea, no todas las superficies van a ser así. Y además uno se acostumbra, ¿ok? O sea, tú te vas a acostumbrar a que esto, cuando lo veas, tú, bueno, esto tiene que ser perfecto. Esto sale a cada rato y también el paraboloide sale a cada rato. Entonces te vas a acostumbrar mucho a las ecuaciones. Pero de repente hay una que tú dices, "Verse, no sé dónde sale mucho, puedo intentar visualizar. Vamos a ver un poquito más abajo. Ok. Este, mm, entonces, claro, lo que estaba comentando es que acá tenemos la ecuación del semicono que graficamos allá arriba y esto es básicamente lo mismo, pero con ese semicono reflejado con respecto al plano cartesiano. Este, entonces, y eso me va a dar la gráfica del cono completo. Si lo vemos acá en GeoGebra, en vez de yo poner acá z igual a x a la raíz de x cuadrado más y cuadrado, yo pongo z cuadrado igual a x al cuadrado, y al cuadrado, y esto es lo que me va a quedar. ¿Sí? Esto es lo que teníamos con su gráfico. Y ahí tenemos la partecita de arriba. Por supuesto, yo te puedo dar el cono eh, escalado. O sea, puede ser x cuadrado más y cuadrado dividido entre 3 por decir algo. Entonces ya no es un cono cuya, cuya digamos, ¿cómo decirlo? Vamos a verlo aquí en GeoGebra. Ya no es un cono, vamos a ponerlo así, cuyo ángulo formado contra el plano cartesiano va a ser de 45. Si te fijas, este es un cono cuyo ángulo forma 45 grados con el plano. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque yo sé que este cono proviene de aquí, ¿no? Y aquí hay 45. Pero si yo agarro ese cono y lo escalo, entonces lo divido, por ejemplo, entre 3, o bueno, entre 9, sí, entre 9. ¿Qué es lo que yo voy a ver? Que no va a formar un ángulo de 45, va a formar un ángulo un poquito más pequeño, creo que de 30. Entonces, o si lo multiplico acá de repente por 9, ya no va a formar un ángulo de 45, sino de repente un ángulo de 60. Y así sucesivamente. O sea, son cosas con las que yo puedo jugar acordándome de ese conocimiento de transformación de funciones, porque también aplican para acá. Por supuesto, te puedo dar el cono no centrado en el origen como está este, sino centrado en el punto 2, 2. Y así sucesivamente. Em, Eso con respecto a ese cono. Este, ecuaciones del plano, o sea, creo que vamos a repasar un poco, pero esto lo habíamos visto en AT 3, pero vamos a repasarlo un poco porque esto lo vamos a estar tratando en la siguiente sesión. Fíjate que la ecuación del plano en general, o visto como una función, pues una función de la forma f de x y igual a, a x más by más c. Esto para nosotros va a ser un plano. Fíjate que de mate 3, o sea, la diferencia con mate 3 es que en mate 3 lo veíamos más bien en tu forma general, que era a x, y más cz igual a b. Esto es básicamente con la z despejada. Y, y claro, tenemos que tener en cuenta pues esas cosas que también revisamos por allá, solamente que ahorita van a ser un poco más utilizadas por nosotros. Por ejemplo, el plano z igual a 0. Ese plano, ¿qué va a ser? O sea, bueno, tomando en cuenta que si es un número real.
El plano Z igual a C es un plano horizontal. Está visto así como tenemos acá eh, a nuestro espacio. Nosotros graficamos, por ejemplo, Z igual a C, donde se aquí entonces C como la... Z igual a C, ¿no? Fíjate, para C igual a 1, este es el plano visto así, es un plano horizontal. Vamos a ver un poco más arriba. ¿Ok? Fíjate que yo, por ejemplo, vamos a ver mucho aquí en Mate 5, que vamos a estar intersectando superficies. Y cuando intersecta superficies, puede suceder que en la intersección ocurra en un punto, pero también puede ocurrir en una curva, ¿ok? Que es lo más usual. Por ejemplo, yo puedo agarrar este cono e intersectarlo con este plano. Fíjate que si yo intersecto el cono con el plano, es como si yo estuviese agarrando el cono y lo estuviese cortando horizontalmente. Y estuviese agarrando como una especie de rebanada de cono. Pero totalmente que el cono es hueco. Entonces, cuando yo agarro una rebanada, lo que me va a quedar es como una mili. ¿Ok? Que es esto que estamos viendo aquí. Fíjate que si lo vemos por encima, se ve como una circunferencia. Esa circunferencia va a tener un determinado radio, está centrada en el origen y va a estar ubicada a una determinada altura, que va a ser la altura del plano. Esas son cosas que vamos a estar trabajando. Y ese sería el plano Z igual a C. Vamos a ponerlo acá como, fíjate que esto es paralelo. Vamos a ponerlo así. Este plano Z igual a C es paralelo, perdón, es perpendicular al eje Z y es paralelo al plano Z. ¿Sí? El plano X igual a C, con C perteneciente a los reales, pues es por supuesto perpendicular al eje X y es paralelo al plano Z. ¿Qué? No, mentira, me equivoco. XY. Y acá es paralelo al plano Z. Así es. Y bueno, Y igual a C, C perteneciente a los reales, esto va a ser perpendicular al eje Y, y esto es paralelo al plano Z. Si C es igual a 0, entonces fíjate que Z igual a 0, ¿quién va a ser? El plano XY. ¿Sí? Date cuenta que si yo agarro acá GeoGebra, vamos a quitarle el color, y yo digo que C es igual a 0, fíjate que vamos bajando hasta que coincide justamente con el plano cartesiano, que es lo que está aquí sombreado en gris. Entonces, el Z igual a 0 es el plano XY. El Y igual a 0 es justamente el plano ZX. ¿Cuál es el plano ZX? Vamos a revisarlo aquí rapidito, porque a veces los ejercicios te lo dan así. Entonces, vamos a graficar, eh, ¿cuál es el que yo estoy diciendo? El plano ZX. Entonces vamos a graficar Y igual a 0. Fíjate, Y igual a 0 es un plano que va a lo largo de todo el eje X, pero es perpendicular al eje Y. Entonces, ese sería el plano ZX. Y finalmente X igual a 0, que va a ser el plano ZX. Son particularidades. Este, bueno, hay una función adicional. Como les comentaba, hay funciones que no son, o sea, por lo menos esto no es una función que sea una superficie de revolución. Pasa también, por ejemplo, que hay funciones, o mejor dicho, funciones no, que hay gráficas de cosas que no son funciones. Por ejemplo, bueno, esa ecuación del cono es una. El semicono sí que es una función, pero este cono que graficamos acá no es una función. Otra cosa que no es una función, es muy típica, es la ecuación del cilindro. Que a veces esto causa un poquito de confusión en los ejercicios. ¿Por qué? Porque la ecuación del cilindro es x al cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado.
Y claro, aquí tú dices, ya, esto no es la ecuación de un cilindro, eso es la ecuación de una circunferencia centrada en el origen de radio R, de mate 1. Pero claro, cuál es el tema acá? Que como nosotros estamos graficando ya no necesariamente en el plano, sino estamos graficando en el espacio, hay una tercera componente que tenemos que tomar en cuenta, que está aquí, que es 0z. Solamente que está multiplicada por 0, pero existe. Como está multiplicada por 0, significa que z puede tomar cualquier valor desde menos infinito a infinito y va a satisfacer la ecuación que estamos viendo acá. Entonces, fíjate, claro, si yo agarro, dibujo acá, ojo, dibujo acá z, dibujo acá x, dibujo acá y, y yo digo, bueno, mira, eso es una circunferencia, claro, estamos hablando de esta circunferencia. Aquí esto es r, aquí esto es. Pero si nosotros tomamos en cuenta que aquí está z, entonces, claro, esto también satisface la ecuación. Y esto también satisface la ecuación. Y por aquí abajo también satisface. Claro, si sumas todo eso, si lo unes todo, te das cuenta de que lo que en realidad estás viendo allí es un cilindro. Y eso puede pasar con cualquier otra cosa. Ya vamos a dar un ejemplo adicional. Un cilindro infinito, ¿no? Centrado en el origen y del radio. Si le quieres poner una tapa a ese cilindro, lo único que tienes que hacer es, bueno, vamos a suponer que la tapa tiene que estar en z igual a 5. Bueno, agarras el plano z igual a 5, ¡pum! Y ahí está la tapa. O sea, la tapa de un cilindro es un plano. Un plano que está acotado en el dominio por una circunferencia, por esta circunferencia. Este, vamos a poner un ejemplo aparte, lo vemos aquí en Hebra, ya para finalizar acá. Por ejemplo, hay un ejercicio por allí, que no me acuerdo, creo que era un ejercicio de continuidad y diferenciabilidad, en donde te ponen una función que es así. Es z, si es z igual a y cuadrado. ¿Ok? Y claro, uno ve esto y uno lo primero que se piensa es, bueno, es una parábola. Porque claro, en un plano ZY, esto es una parábola. Pero como estamos graficando en el espacio, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos X y Z. Vamos a hacer esto es X, esto es Y y esto es Z. Entonces, claro, en el plano ZY, casi tal cual como está esto aquí en el plano ZY, esto es una parábola. Abierta hacia arriba y tal y así. Pero tenemos que tomar en cuenta que por aquí está la componente de X, que existe porque estamos dibujándola acá. Entonces, claro, para cualquier valor de X, como la X no aparece porque está multiplicada por 0, también se satisface la ecuación. Entonces, esta que está por aquí también sirve, esta que está por aquí también sirve, y así sucesivamente. Entonces, claro, tú te das cuenta de que esto, si lo unes todo, bueno, aquí no me quedó tan bonito, eh, vas a ver un montón como de parábolas unidas. Y eso en realidad no es una parábola, eso más bien parece como una canal. ¿Sí? De hecho, vamos a verlo aquí en una vez para ver qué bonito. Que z igual a y cuadrado. ¿Ves? Sea, como un montón de parábolas una detrás de la otra, porque claro, X no aparece. Entonces, este tipo de cosas no son particularmente difíciles de visualizar cuando uno pues, entiende esta idea. Hay algunas gráficas pues, que sí son eh, bastante complejas de imaginar. Se las doy aquí rapidito como ejemplo. Por ejemplo, el paraboloide hiperbólico. Entonces, vamos a graficarlo directamente. Es z igual a cuadrado. Z igual a x cuadrado más y cuadrado, fíjate cómo es. O sea, esto es la que llama la silla de montar. ¿Sí? Está como si fuese la silla de un caballo. Este, y no es para, o sea, esto es cero una superficie de revolución, es cero algo que me puedo imaginar
O sea, yo aquí, digamos, echando cuentas y tal. Este, sí, eso es correcto, tal cual. Fíjate, si quieres que se vea como una Pringle, ¿qué es lo que podrías hacer? Fíjate que así tal cual como se ve, no parece una Pringle. Pero ¿qué ocurre? Si tú agarras esta paraboloide hiperbólico y lo restringes a lo que sería el envase de una Pringle, o sea, fíjate que la base de ese cilindro donde vienen las Pringles es una circunferencia. Si tú agarras esto, lo restringes a una circunferencia, te va a quedar en una Pringle, fíjate. En Inglaterra lo podemos hacer así. Solo se los menciono a modo de conocimiento para ustedes, pues, no tanto para la materia. Eh, una circunferencia, vamos a agarrar una circunferencia la más sencilla y le ponemos un condicional. Nosotros queremos graficar esa Pringle, esta silla de montar, pero dentro de x cuadrado más y cuadrado menos que 1, que es un círculo. Aunque aquí ya, un segundito, vamos a quitar esto acá. No importa, lo pongo aquí. Y le decimos que grafique x cuadrado menos y cuadrado. Y ahí. Entonces ahí sí se ve más porque, claro, ya está, pues, ya está restringida. Fíjate que desde arriba yo veo, eso es una circunferencia. ¿Qué es lo que vería yo si miro una Pringle desde arriba? Debería haber una circunferencia porque, bueno, realmente no va a ser una circunferencia. Y si ellas vinieran perfectamente fit en el envase, pues debería ser una circunferencia. Entonces, sí, bueno, esas funciones que en particular uno tiene que tener en la mente y vamos a estar trabajándolas en la siguiente sesión porque vamos a empezar a ver el tema de eh, conjuntos de nivel. Entonces, nosotros vamos a buscar la forma de estudiar a las funciones desde la perspectiva de lo que ocurre en su dominio cuando nosotros vamos haciendo cortes de la función, como si estuviésemos haciendo un mapa topográfico para poder sacar conclusiones de allí. Y eso va a ser importante cuando veamos temas como, por ejemplo, el método de Lagrange. Y lo vamos a relacionar también con, eh, con el gradiente y otros conceptos más adelante. Pero bueno, por ahora lo podemos dejar hasta acá, muchachos. Vamos bastante chévere, bastante bien con el tiempo. Eh, bueno, no sé si se queda alguna duda, algún comentario adicional por acá, muchachos. Eh, la otra sesión, teoría de Yo la tengo atención. una, este, el PDF lo montas en el Classroom, es porque hubo cosas que no puedes enviar y entiendo que estas son gráficas notables, entonces si quisiera tenerlas así como tú las tienes, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Esto lo vas a tener disponible. Yo no tengo acceso a ese Classroom porque, o sea, literal, yo vengo acá, doy la sesión y luego me voy para mi casa prácticamente. Este, bueno, estoy en mi casa, o sea, realmente no voy para ningún lado. No, por mí les Eh, puedes mandar WhatsApp, por mí es, no sí, importa. pero hay un temita allí con la logística, entonces por eso yo lo que hago es que se las comparto a Winder y Winder las monta en ese Classroom. Pero sí las tienes disponibles, por supuesto. Sí, no. Perfecto. Bueno, si no hay ninguna otra inquietud, pues bueno, nos vemos entonces el miércoles a la misma hora. Comenzamos con ese tema de conjuntos de nivel. Entonces, muchachos, que tengan feliz noche y un excelente fin de semana. Ojalá, inicio de semana. Hasta luego, nos vemos el miércoles.